Christopher Nolan es uno de los directores más queridos y odiados a la vez por la gran era de Internet, y es que Nolan nació casi con el Internet, al menos el Internet que conocemos, claro. Debo tener cuidado con esa legión de seguidores que le nacieron de debajo de las piedras por ese gran Joker y por esa película de sueños dentro de sueños. En mi opinión es un gran director que peca de ser demasiado reiterativo en cuanto a la explicación de la trama, dándome una sensación de típico profesor que sabe más que nadie, y tratando al público como si fuéramos auténticos gilipollas. Y esto lo hace en casi todas sus películas, pero tiene una explicación que abordaremos más adelante. Que a Nolan le gusta indagar en la psique humana es un secreto a voces. Todas sus películas, más o menos cercanas a la realidad, se encargan de diseccionar la mente de al menos uno de sus personajes. Es innegable que se trata de un director muy cerebral e intelectual, y no es casualidad que su compañía productora lleve como nombre Síncope, término médico referente a la pérdida de conciencia que a lo mejor es lo que quiere Nolan, que nos emocionemos tanto con su cine que nos desmayemos en las butacas. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Lo que nadie le puede negar a Nolan es que ha conseguido crear su propio estilo, algo muy difícil en tiempos en que lo correcto es seguir una estética y narración predeterminados, cuya única dirección y blanco no es otro que el bolsillo del espectador. Marvel. Su trabajo podrá gustar o no, pero lo que no se le puede negar al director es su ímpetu por hacer las cosas bien, por ir paso a paso, levantando los cimientos desde abajo y ladrillo a ladrillo. Y es así como Christopher Nolan avanza en su trabajo con paso firme y marcial. Pero la pregunta es, ¿su cine es trascendente? ¿Es un genio? ¿O en realidad un tipo que usa sistemáticamente la elipsis y los montajes paralelos envueltos en una música épica, que ya son marca de la casa, por cierto? Y terminando por completar el limitado número de medios de un autor indiscutiblemente menor que se empeña en realizar varias sitpiece cargadas de una infantil trascendencia en busca de una complejidad. Bueno, eso es lo que vamos a responder en esta serie de vídeos para conocer más a Nolan, sus obsesiones, sus miedos, sus preguntas, su estilo, con el objetivo de intentar intuir de qué diablos irá Tenet, su próxima gran película. Hoy hablaremos de los orígenes de Nolan y de una de sus películas mejor valoradas, Memento. Parece ser que Nolan siempre supo qué quería hacer en la vida, y es que ya desde que era un niño hacía pequeñas películas con la cámara Super 8 de su padre, y sus actores y actrices eran sus juguetes. Es por eso que estudió en grandes escuelas de Inglaterra. En una de ellas conoció a David Julian, un compositor que ha trabajado unas cuantas veces con Nolan. El tercero sí que he podido verlo, se llama Daddlebug, y es bastante inquietante. Este corto, protagonizado por Jeremy Theobald, el actor que también protagonizaría su primera película, se intuyen ya sus obsesiones y miedos. El miedo al paso del tiempo, con un primer plano al reloj, el miedo a la obsesión de una persona por algo que en este caso no es real, o al menos desde nuestra perspectiva no vemos que sea real, y intuimos que es una bajada a los infiernos de un personaje que literalmente se está destruyendo a sí mismo en un loop continuo. Como vemos, el tipo era intensito desde el principio. He de remarcar, antes de avanzar por su filmografía, que siempre en sus películas hay un componente familiar que le ayuda a sacar adelante sus películas, pero hay dos que destacan. La primera es Emma Thomas, su esposa y productora de todas sus películas, y por supuesto su hermano Jonathan Nolan, guionista de casi todas sus películas. En 1998 dirigió su primera película, Following. La película no está nada mal, y ya ahondaba en temas como la extraña obsesión del protagonista, un escritor fracasado que se aburre y empieza a seguir a gente aleatoria. Este extraño hábito hace que conozca a personajes tan interesantes como Cop. Sí, el nombre os sonará. Un personaje con una metodología de robos bastante peculiar, y que hace al protagonista meterse en un triángulo amoroso lleno de mentiras donde el más perjudicado será Bill.
Tanto en esta película como en casi toda la filmografía de Christopher Nolan hay referencias a Hitchcock y al cine negro, y es que este tipo de cine apasiona a Nolan. La película, como es habitual, juega con un montaje desordenado, pero que se entiende bastante bien. Al principio es algo caótico, pero al ver pequeños cambios en el protagonista principal, podemos ordenar cronológicamente la película. Como curiosidad, Nolan parece ser siempre un adelantado en el tiempo, porque en la puerta principal del protagonista de la cinta veréis un logo de un personaje que le cambiaría la vida. Rodada con familiares y amigos los fines de semana y también produciéndola él mismo, escribiéndola, editándola y montándola. Esta película no fue un fracaso comercial. A Nolan le costó $6.000 y recaudó $48.000, así que ni tan mal. Seguramente por su mala distribución habría recaudado mucho más. Aún así, el periódico New Times de Los Ángeles le dio algo de publicidad con un artículo en la que se leían frases como parece una película de Hitchcock, pero con peor calidad. En ese momento, Nolan se dio cuenta que si quería vivir de esto tenía que aprender a usar el marketing a su favor, o juntarse con alguien que supiera venderle sus películas adecuadamente. Después de su primera película, y motivado por una pequeña historia creada por su hermano, crearía una de las mejores películas de su filmografía y que hurgaría en uno de sus miedos. A diferencia de los demás miedos que propondrá Nolan en el futuro de su filmografía, que son solo momentos muy concretos de sus películas e incluso simples sugerencias, en Memento este miedo es el corazón del film, y todo se estructura alrededor de la desgracia que sufre Leonard Selby. El protagonista no puede crear nuevos recuerdos a causa de una lesión en el cerebro tras el ataque a su mujer. A partir de ese momento, el protagonista tendrá periodos de tiempo de lucidez hasta que sus nuevos recuerdos vuelvan a disiparse. Ni siquiera sé cuánto hace que murió. Es como si me despertara y ella no estuviera en la cama. Porque ha ido al baño o a la cocina. Sin embargo, tengo la certeza de que ya no volverá a la cama. Podría alargar la mano y tocar su lado de la cama. Y sabría que está frío. Pero no puedo. Sé que no puedo recuperarla. No quiero despertarme por la mañana creyendo que aún sigue aquí. Me quedo en la cama sin saber desde cuándo estoy solo. Y así, ¿cómo voy a cicatrizar? ¿Cómo puedo cicatrizar si no siento el paso del tiempo? La película juega con esta cronología desordenada inspirada por uno de los grandes hits de los 90. Te quiero, Pum.
Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Al igual que la famosa peli de Tarantino, ambas comparten un presupuesto limitado y mucha confianza de ambos directores en su técnica. También, al igual que en la película de Tarantino, en Memento el montaje, el color y las interpretaciones son muy importantes. Pero ¿por qué es tan jodidamente brutal el montaje de Memento? Creo que es obvio. Para el que haya visto la película, claro. Que el montaje sea una serie de secuencias desordenadas hace que el espectador sea partícipe y se sienta como Leonard. Al igual que el protagonista, nos sentimos confundidos, pero poco a poco vamos uniendo piezas de una manera atípica como si fuera un puzzle de imágenes en movimiento. Una forma muy inteligente por parte de Nolan que hace que nos sintamos identificados con el personaje principal. En principio este montaje puede alejar a los menos cinéfilos, pero en realidad no es una película complicada de comprender. Las partes de color son el futuro de la cronología de la historia y van hacia atrás. En la primera escena literalmente, para explicar visualmente que estas partes son el futuro, pero el orden cronológico narrativo irá hacia atrás. Muy parecido a cuando alguno de nosotros intentamos saber dónde dejamos las llaves y empezamos a recordar los lugares donde estuvimos, o a recrear lo que hicimos en orden inverso. Y luego están las partes en blanco y negro, que tienen una cronología normal hacia adelante, y es el inicio de la historia, usando el blanco y negro para darnos a entender que esto es el pasado. En estas secuencias en blanco y negro, el protagonista está en una pequeña habitación haciendo pequeñas acciones que hacen que nos demos cuenta que las partes en blanco y negro sí que tienen un orden cronológico, además de inteligentemente utilizar un antiguo caso de investigación de seguros del propio Leonard para explicar la enfermedad del protagonista. El montaje es tan bueno porque nos suscita interés y emociones positivas de intriga y perplejidad. Si viéramos este montaje con un orden cronológico normal, la película sería aburrida por ser demasiado previsible y habría carecido de una evidente falta de emoción. Y ya se sabe que el cine difícilmente puede entenderse sin emoción. Es la emoción, o también llamado el hype, lo que hace a alguien mantener el culo en el asiento. El color azul impregna toda la película, los títulos de créditos, la camisa del protagonista, la habitación donde vive Leonard, las joyas que lleva Natalie, la bolsa donde lleva Leonard todos sus documentos de investigación, las sábanas de su cama. El azul está en toda la película. Para mí personalmente este color siempre lo he asociado al color de la depresión y la amargura, de la melancolía y la tristeza. Pero en la teoría del color, que es la que más se asocia al significado del color en el cine, es un color frío, y estos generalmente son sedativos, representan la profundidad de sentimiento y es un color concéntrico, pasivo, asociativo, perceptivo, unificador y están asociados a la tristeza y al temor. Obviamente el azul en esta película representa la tristeza y melancolía de una persona que al fin y al cabo nunca estará satisfecho y siempre estará luchando por vengarse sin saber si algún día matará a la persona correcta. En una de las mejores escenas de la película se refleja esto. Como veis, la luz emite un pequeño tono azulado, reflectando en una parte de la cara de Leonard, sombreando su otro lado, dando a entender que está teniendo un momento de lucidez recordando a su mujer. Pero es que el color azul no es simplemente una forma de expresión visual de la mente del protagonista, sino que se le da un uso de razón dentro del contexto de la misma, que lo explique mejor el propio protagonista. La memoria no es fiable. Oh, por favor. No, la memoria no es perfecta y no sirve de mucho. Pregúntalo a la poli. Los testigos oculares no son de fiar. La poli no atrapa a un asesino sentada y recordando cosas. Sí, ya lo sé, Recogen no me hechos, refería a toman eso. notas y sacan conclusiones. Hechos, no recuerdos. Así se investiga. Lo sé porque me dedicaba a eso. La memoria puede cambiar la forma de una habitación y cambiar el color de un coche. Los recuerdos desvirtúan. Son una interpretación, no un registro. Y no importan si tienes los hechos. La película va de recuerdos, así que el propio protagonista inunda todo de azul porque es el color que más recuerda. Nolan está completamente enamorado del cine negro, y esta película, que no deja de ser una película de cine negro sobre un hombre investigando un asesinato, o lo que es lo mismo, cine de detectives. Por supuesto, tenía que tener las señas de identidad características de este género, planos detalle a objetos importantes de la investigación,
una femme fatale más moderna y mundana que lía al protagonista a hacer cosas que no quiere, Nolan hace todo un homenaje al cine de Hitchcock y al igual que en el cine del maestro del suspense, el protagonista de Following tenía una obsesión que no estaba alimentada por su incapacidad para crear. Se deja claro que el supuesto Bill era un incompetente. Leonard, en cambio, tiene como obsesión la venganza creada en base por una incapacidad de algo que le ha ocurrido externamente y que le ha hecho convertirse en la persona que es actualmente, al igual que Jeff, el fotógrafo aventurero de la ventana indiscreta. Ambos eran buenos en lo que hacían, pero sus enfermedades, en el caso de Jeff una pierna rota, hace que los dos personajes principales no puedan desarrollar sus trabajos, pero sí crear obsesiones en base a estas incapacidades. Ambos utilizan sus conocimientos tanto de fotógrafo como de investigador de seguros para ayudarse a superar sus obsesiones y traumas, y sobre todo cumplir sus objetivos. Leonard para investigar y encontrar al asesino de su mujer, y Jeff para resolver un supuesto asesinato en su comunidad de vecinos. En la sección de montaje puse que una de las grandes referencias para Nolan fue la película Pulp Fiction, pero algo que se me olvidó mencionar es que la diferencia más grande entre ambas en cuanto a montaje es que en la de Tarantino los cortes son más largos entre historia e historia, y en la de Memento apenas duran 2 o 3 minutos. Ahí es cuando entra una película llamada Contratiempo. Contratiempo es otra de las películas que inspiró a Nolan, con un montaje mucho más alocado, donde vemos los recuerdos desordenados de una chica que está muriendo a causa de una intoxicación. Los cortes tienen una duración variada según el recuerdo o el punto de vista del personaje, y al igual que Nolan imitaría, juega con los flashbacks y los cortes rápidos entre escenas. Por cierto, sobre la enfermedad, Nolan no se ha inventado nada. No, es real. La enfermedad se llama técnicamente amnesia anterograda y se produce por lesiones en el cerebro, especialmente en el hipocampo. Los enfermos muestran la sintomatología que podemos ver en la película. Hay ejemplos gráficos, por ejemplo el caso de Jesús Rodríguez en el documental El mal del cerebro. Memoria de una vida día a día. No te recuerdo nada, ni de lo que acabo de hacer ni de lo que tengo que hacer. Incluso para reconocer a mi entorno y mi familia. Dicen que me han operado 2 veces, me parece que fueron tumores cerebrales. Jesús tuvo un tumor cerebral, se le diagnosticó una tumoración cerebral. La vida anterior de Jesús la sabemos por fragmentos. Él sí recuerda algunas cosas, hay momentos en los que recuerda más que otros, pero hay una gran ventana de amnesia retrógrada a la que no vamos a poder acceder nunca. Lo que más me costó fue convencerme de quién era un viejo que venía a la ventana de mi casa. Un gordo que todos los días venía a la ventana. Hasta que emprendí a conocer a ese, saber que eso era espejo y que ese era yo, eso fue lo que más, y todavía muchos días no lo tengo claro. Otro detalle que se ve en casi todas las películas de Nolan es lo nutrido de su trama, demostrando que Nolan es una persona que se pregunta cosas y que implanta en todas sus películas sus sentimientos, miedos y preguntas, algo que hacen los más grandes. De la trama de Memento se ha dicho de todo, que si es aburrida, previsible, desconcertante, complicada, inquietante, rara, inteligente. Vamos, se ha dicho de todo. En Memento se debate sobre la relatividad de las cosas, el preguntarse qué son los hechos, cuando no sabes si los hechos son reales. La propia película hace una crítica social del propio mundo en el que vivimos. Estamos hablando de una peli del 2000, y Nolan se adelanta demostrando que las personas que se rodea a Leonard son personas sin escrúpulos, que le utilizan para su propio beneficio. ¿Os recuerda el mundo de hoy en día? A mí también. Teddy le utiliza para que mate a un importante traficante de drogas, y quedarse con su pasta. Natalie le utiliza para que asesine a Teddy, por la muerte de su marido. Y hasta el propio conserje intenta engañar a Leonard vendiéndole otra habitación. No veo mi llave. Joder, me he equivocado. Ahora estás en la 304. Lo siento, la he cagado. ¿Así que no es esta? No. Sal de aquí, vamos. No es esta mi letra. Bueno, era tu habitación. Pero ahora estás en la 304. ¿Y cuándo estuve aquí?
La semana pasada. El mundo en el que se rodea Leonard es hostil, en todos los sentidos. Incluso en las escenas en las que está hablando por teléfono, no sabe ni con quién está hablando. Leonard vive en un completo infierno donde tiene que luchar consigo mismo y contra otras personas. Quedaos con esto, con lo de infierno, porque Nolan siempre intenta recrear sus miedos a base de recrear mundos que son infiernos en sí mismos. Miedos hechos mundo. Sí, esto ya lo iremos desarrollando cuando analice las próximas películas de Nolan, pero quedaos con ello. Siguiendo con Memento, lo que Nolan nos intenta decir es que la fragilidad de la memoria no es fiable. Nos engaña a cualquiera y hace que se malinterpreten muchas cosas excesivamente mal. Por eso nunca nos fiamos de ninguno de los personajes. Y obviamente acertamos, pero es que al igual que en Joker o Taxi Driver, es una película donde tenemos un personaje protagonista total, que hace que sus pensamientos y fragilidad mental influyan en todos los aspectos de la película. Nos hace sentir que es el personaje más humano, es casi una representación de nosotros mismos como humanos. Es básicamente el reflejo de lo que creemos que somos y lo que de verdad somos. El tema de no poder recuperar el pasado le da un toque melancólico a toda la cinta. Esto es un mensaje universal. Los mensajes universales en el cine, series, videojuegos y demás, es básicamente enganchar al espectador con aspectos que nos hacen identificarnos para hacernos partícipes. Los mensajes universales más utilizados son el amor, el honor, el pasado y el miedo. Todos estos aspectos están en casi todas las películas, porque todos hemos experimentado el amor a una persona, todos hemos experimentado el honor y dar la cara por alguien, o que alguien diese la cara por nosotros. Todos hemos pasado miedo. Y por supuesto todos hemos tenido un sentimiento de nostalgia por el pasado. El pasado inunda esta película. Es lo que hace a Leonard su razón de ser, y lo único que le motiva a seguir viviendo. Y claro que no podía dejarme que esta película también tiene un final abierto, algo también muy Nolan. Por ejemplo, en esta escena vemos a Leonard tumbado en la cama y observamos que el tatuaje de su pecho dice "yo lo he hecho". Este tatuaje no había aparecido hasta este momento. Además, este nuevo tatuaje está justo debajo de otro tatuaje que reza "violada y asesinada". Esto me ha hecho replantearme, a mí y a mucha gente, que en realidad Leonard es el que asesinó a su mujer, y que Leonard miente y finge su enfermedad, para ayudarse a sí mismo y autoengañarse. De hecho, la película plantea a través de la boca de Teddy, del cual el protagonista no se fía ni un pelo, al igual que nosotros, que Sammy solo es una proyección falsa de sí mismo, inventándose un personaje para no asumir la muerte de su esposa. Esto haría que viésemos a Leonard como una especie de asesino en serie extraño y perturbador. Si le añadimos que la escena de la prostituta intentando recrear a su mujer hace que la revisión de la película en ese prisma sea algo bastante extraño e interesante. También podríamos ver simplemente a Leonard como un pobre diablo que mató accidentalmente a su esposa, a causa de su enfermedad y que no asume su pérdida. Esto lo hace Nolan en casi todas sus películas, y me parece genial porque hace justo lo contrario a su miedo, porque sí, ese es el miedo de Nolan, y que refleja perfectamente en esta película, el miedo al olvido. Nolan quiere que sus películas sean trascendentes, y nunca se olviden.